Hay una sensación, el pulso del conocimiento eterno. Cuando sientes la unidad, estás con nosotros. Trajimos la vida a la tierra. No puedes vernos, pero florecemos a tu alrededor, en todas partes, en todo, e incluso dentro de ti. Creas en nosotros o no. Desde tu primer aliento hasta el último, en la oscuridad y en la luz. Somos los más viejos y los más jóvenes. Somos los más grandes y los más pequeños. Somos la sabiduría de 1000 millones de años. Somos creación, somos resurrección, condenación y regeneración. Somos setas. Las setas son muy clandestinas y muy embaucadoras. Así que se esconden de ti todo el tiempo. Ahora estamos en territorio Garcon. Aquí arriba hay algunos grandes árboles muertos en pie. Siempre es interesante y estimulante estar en el bosque primario, pero no siempre es gratificante y cumplimos nuestra misión de encontrar una nueva cepa. Pero no obstante, es mejor que estar en la oficina. Los hongos son los grandes descomponedores de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Pues descomponen la madera. Y aquí estoy tumbado en el bosque, todavía no he llegado al punto álgido. Pero hay un trozo de madera en el suelo. Si estuviera tumbado en el suelo y muriera, los hongos se lanzarían a reciclarme. Bueno, así es la naturaleza. Las setas representan el renacimiento, el rejuvenecimiento, la regeneración. Los hongos generan el suelo que da vida. La tarea a la que nos enfrentamos hoy es entender el lenguaje de la naturaleza. Mi misión es descubrir el lenguaje de la naturaleza de las redes fúngicas que se comunican con el ecosistema. Y creo que la naturaleza es inteligente. El hecho de que carezcamos de las habilidades lingüísticas para comunicarnos con la naturaleza no impugna el concepto de que la naturaleza es inteligente. Habla de nuestra incapacidad para la comunicación. Si no nos ponemos las pilas y llegamos a una comunidad y comprensión de los organismos que nos sustentan hoy, no solo destruiremos esos organismos, sino que nos destruiremos a nosotros mismos. La seta no es como una verdura y no es como un animal, sino que está en un punto intermedio. El hongo es su propio reino. Hay más de 1,5 millones de especies. Eso es 6 veces más que las plantas. De todas esas especies de hongos, unas 20.000 producen setas. Y las setas tienen una increíble diversidad de formas, tamaños, colores y estilos de vida. Incluso setas bioluminiscentes.
Mucha gente tiene miedo a las setas. La gente asocia las setas y los hongos, ya sabes, el moho, con la muerte y la descomposición, lo cual tiene sentido. Sabes, hay mucho miedo por el papel de los hongos en el ciclo de la vida. Descomponen organismos muertos y moribundos y devuelven todos esos nutrientes al ciclo. Están como al final de las cosas, pero también están al principio. Una vez que empiezas a trabajar con setas y te enganchas. Una diferencia muy importante entre las plantas y los hongos es que las plantas han evolucionado para llamar la atención. Cuando un tomate se pone rojo, está diciendo, estoy listo. Ven a por mí. A las setas les importa una mierda. Van a lo suyo. Y muchas están escondidas. Cada vez que coges una seta, te enfrentas al dilema del omnívoro. ¿Sé lo suficiente como para comer esto? ¿Debería comerlo? ¿Me matará? Y esa es una de las razones por las que a la gente le asustan las setas, porque sí, las hay que te pueden matar. Hay algunas que te destrozan el hígado o los riñones. Pero para ser sincero, en el bosque también hay bayas que pueden matarte. Así que es una cuestión de conocer las setas. Hay una enorme subcultura de micófilos, gente fascinada por las setas. Buscan setas juntos y comen setas juntos y... Son una especie de buscadores de placer hinchados con una inclinación científica. Ya sabes, mi tipo de gente. Esto es un trico. La fosa. Esto es sus virus. Eso es un lichen-quinea. Así que empecé a probar estas fiestas y a aprender más y más. Cambió mi forma de ver todo. Las setas fueron en realidad la ventana a través de la cual llegué a entender la naturaleza de una manera más profunda. Si no tuviéramos hongos, se acumularía materia vegetal que asfixiaría la tierra. Quiero decir, son la clave. Descomponen la vida vegetal y la hacen utilizable para la nueva vida vegetal y para la vida animal. Son el tracto digestivo del bosque. Uno de los estilos de vida de los hongos es el de los descomponedores, llamados saprofitos o pudridores, si lo prefieres. Las levaduras y los mohos utilizados para hacer cerveza, vino y queso son todos saprofitos. Eso es en realidad un moho de penicilina en el gorgonzola y el roquefort. El bourbon es maíz fermentado por hongos. Pero esta capacidad de descomponer las cosas es un talento, por así decirlo, que se puede aprovechar para ayudarnos a lidiar con algunos de nuestros problemas como la contaminación. Estos pudridores pueden descomponer cualquier cosa que sea natural. Para eso han evolucionado, cualquier cosa que tenga base de hidrocarburos. Así que eso incluye cosas como los derrames de petróleo, problemas de contaminación. Esa es más o menos la idea. Yo patenté este experimento. Había 4 montones saturados de diésel y otros residuos de petróleo. Uno era un montón de control. Un montón se trató con enzimas. Otro montón se trató con bacterias y nuestro montón lo inoculamos con esporas de setas. El hongo absorbe el aceite. El hongo produce enzimas peroxidasas que rompen los enlaces carbono-hidrógeno. Estos son los mismos enlaces que mantienen unidos los hidrocarburos. Así el hongo se satura de aceite, y cuando volvimos 6 semanas después, se habían quitado todas las lonas. Los demás montones estaban muertos, oscuros y apestosos. Al volver, nuestro montón tenía cientos de kilos de setas ostra. Algunas de estas setas son muy felices y muy grandes, mostrando cuántos nutrientes podían obtener. Pero ocurrió algo más que fue una epifanía en mi vida. Esporularon, las esporas atraen a los insectos. Luego vinieron los pájaros que trajeron semillas, y nuestro montón se convirtió en un oasis de vida. Las setas son los cuerpos fructíferos de los hongos. Así que la seta es como la manzana. La mayor parte del organismo crece bajo tierra y está compuesto por estos largos filamentos. Estos filamentos crecen célula a célula y luego se ramifican y se vuelven a ramificar.
creciendo en todas las direcciones posibles, incluso tridimensionalmente. Y esa masa de filamentos se llama micelio. Una rama cae al suelo. La levanto y hay micelio. Está prácticamente en todas partes. Un micelio tiene más redes que las vías neuronales de nuestro cerebro. Y funciona de forma muy parecida con electrolitos con impulsos eléctricos. Son las especies más comunes de la Tierra. Están en todas partes. Para que te hagas una idea de la cantidad de hongos que hay en el bosque. Mientras caminas, hay unos 480 kilómetros de hongos bajo cada paso que das, y eso en todo el mundo. Y forman estos enlaces masivos. Es como una gran red que crece por el bosque. Un micelio que puede crecer hasta este tamaño y tener billones, literalmente billones de ramificaciones finales. Casi todo el mundo conoce la Internet de los ordenadores. El micelio comparte el mismo diseño de red. Los árboles se comunican usando el micelio como vía. Conectan un árbol con otro. Están usando el micelio para alimentarse unos a otros. En otras palabras, un árbol puede intercambiar nutrientes con otro usando el micelio como vía. Solemos ver el reconocimiento de parientes como algo animal, pero los humanos sabemos quiénes son nuestros bebés y los cuidamos. Nunca pensamos que las plantas fuesen capaces, pero la investigación demuestra que pueden reconocer a sus parientes. Así que estos árboles madre reconocen a sus parientes a través de sus microredes. Así que el árbol madre y los plantones se envían señales, hablan entre ellos. Cuando están conectados y el carbono se mueve entre las plantas, los árboles sostienen a los más débiles. Si sabe que hay plagas cerca y que está en peligro, aumentará el entorno competitivo hacia sus propias crías para que se regeneren más lejos. Es algo mágico. Y esto no podría ocurrir sin los hongos. No soy el típico ecologista superidealista. Abrazo árboles a veces, y lo admito. Pero yo era leñador. Talaba los bosques. Conseguimos un 2x1. Vamos a talar estos árboles y dejaremos que se pudran. Pero los dejamos pudrir con un propósito. Los dejamos pudrir con setas shiitake, que son deliciosas y medicinales. Sí. En septiembre del 74, Paul trabajaba como leñador en Garrington. Fui a verle un fin de semana y paseando por el bosque, empecé a enseñarle un montón de setas. Me preguntó qué eran y le dije que las estaba viendo por primera vez. Dimos la vuelta a la esquina y allí estaba esta seta morada. Nunca había visto una así y fue como una gran epifanía. Y ahí fue donde empezó todo. Nunca paró. Estos son viejos políporos de terciopelo rojo. Políporos elegantes. Tiene la parte superior vellosa. Esta es una deliciosa seta camarón, comestible y selecta, y crece aquí, en el bosque primario. Es raro en la ciencia encontrar aficionados tan potentes. Quiero decir, la palabra amateur significa amante. Le encantan las setas y ha demostrado que los aficionados pueden hacer investigaciones realmente creíbles e importantes. Y ese solía ser el caso en el siglo XX. Obviamente, estaba lleno de grandes naturalistas aficionados, siendo Darwin uno de ellos. Se ha entregado a esta conciencia universal. De ahí viene el genio. Magnífico que los humanos han logrado provenir de ese lugar.
y ninguna logopedia podía ayudarme. No podía mirar a la gente a los ojos, así que toda mi vida miré al suelo. Si alguien se me acercaba, miraba al suelo. Encontré fósiles y setas. Todas las estrellas. Mi reino nació de los cielos hace 4.500 millones de años. Somos los pioneros. Salimos del mar para crear el suelo fértil. Y preparó el escenario para todos. En Sudáfrica, en los sedimentos de lava, han encontrado organismos parecidos a los hongos, fósiles de micelio en la lava, de 2.400 millones de años. Es el registro más antiguo de un organismo pluricelular en la Tierra. Este año se encontró otro fósil en los sedimentos de Brasil. Tiene 113 millones de años y es una seta con una forma perfecta. Nos separamos de los hongos hace unos 650 millones de años. Una rama condujo a los hongos, la otra a los animales. Elegimos el camino de encerrar nuestros nutrientes en un saco celular, un estómago. El micelio permaneció bajo tierra, digiriendo sus nutrientes externamente. La biodiversidad se disparó. Tuvimos estas grandes extinciones cataclísmicas. Cuando los asteroides impactaron en la Tierra, enormes cantidades de escombros fueron lanzados a la atmósfera, bloqueando la luz del Sol. Las plantas mueren, los animales mueren. Y los hongos heredaron la Tierra. De estas extinciones se extrae una lección. Los organismos que se asociaron con los hongos sobrevivieron. Estamos más emparentados con los hongos que con cualquier otro reino. Esto significa que somos descendientes del micelio. El micelio es la madre de todos nosotros. Las criaturas vivas como los hongos son inteligentes en el sentido de que responden a su entorno, buscan comida y se defienden. Resuelven problemas y eso es inteligencia. Un micelio puede vivir teóricamente para siempre mientras tenga alimento para crecer. Por eso el organismo más antiguo y grande de la Tierra es un hongo. Vive en la cima de una montaña en Oregón. Ocupa miles de acres y tiene miles de años. La seta es el órgano de reproducción sexual para las esporas del hongo. Los hongos no tienen semillas, tienen esporas. Las esporas son sistemas portadores de genes extremadamente pequeños y ligeros. Cuando aterrizan en algo que pueden comer, descomponen el alimento sobre el que están y luego reabsorben los nutrientes, porque necesitan seguir avanzando para encontrar otro lugar donde haya comida. La seta libera miles de millones de esporas a la atmósfera. Hay muchísimas esporas. Es decir, con una sola respiración, acabas de inhalar 10 esporas de hongos. Así que están en todas partes. Hemos evolucionado con ellos. Cuando ves lo que hacen las setas, da un poco de miedo de la forma más maravillosa. Quiero decir, lo corrigen todo en nosotros. Sustentan la vida, convierten la vida, transportan la vida. Son seres extraordinarios. Si los humanos se extinguen, ¿cuál es la siguiente especie que dominará la Tierra?
Quizá el micelio ya sea la especie dominante, no solo porque es la especie más común en la Tierra, sino porque está en todas partes. Es decir, los humanos somos 7.000 millones, pero solo somos una pequeña criatura que vaga por ahí, increíblemente vulnerable y que no sobrevive fácilmente si nos atacan. El huracán Harvey ha comenzado a tocar tierra aquí en la costa de Texas. Más de 30.000 personas están sin electricidad y solo se espera que las cosas empeoren. Puerto Rico ha sufrido la peor tormenta en casi un siglo y está luchando por comprender la nueva normalidad de los próximos meses sin servicios básicos. El cambio climático es una de las mayores amenazas para nuestro mundo actual y para el futuro de nuestro planeta. El CO2 es nuestro mayor gas de efecto invernadero. Cuando las plantas hacen la fotosíntesis, literalmente inhalan CO2 mientras exhalan oxígeno. El CO2 es lo que las plantas fotosintetizan y cogen ese carbono y lo ponen en diferentes lugares. Lo ponen en sus hojas y en sus troncos, pero estamos descubriendo que el 70% lo ponen bajo tierra. Y los sistemas de raíces intercambian ese carbono por nutrientes. El carbono termina en las paredes celulares de los hongos, donde se almacena. Esto alimenta a la comunidad microbiana y a todas las demás partes de la red trófica, como los ácaros y los nematodos, y empiezan a ciclar los nutrientes a través de ese proceso de alimentación. Así que los hongos son muy importantes para estabilizar el carbono en los suelos. Una vez que el carbono es estable, puede permanecer almacenado allí durante miles de años. Sabemos, por ejemplo, que el carbono puede moverse de una planta a otra y que iguala la distribución de carbono en ese sistema. Están trabajando muy duro. Si mantenemos las plantas, el bosque y la comunidad fúngica natural, tenemos un motor natural que almacena carbono bajo tierra. Así que es esencial. ¿Sabes? Está ahí para nosotros, ¿verdad? Está justo delante de nosotros. Hacemos más que crear setas. Tenemos la capacidad de hacer mucho más que descomponer la materia. Como el fruto de nuestro trabajo, la mayoría de vosotros solo habéis arañado la superficie de nuestra utilidad. Nosotros somos los que cambiamos las cosas. Tenía 14 o 15 años, creo, cuando mi hermano John me dio un libro llamado Estados alterados de conciencia. Y en ese libro se hacía referencia a Andy Weil sobre la expansión de la conciencia y me emocioné mucho. Iba a reuniones carismáticas de avivamiento cristiano y veía a la gente salvarse, pero desde mi perspectiva era genial que alcanzaran ese estado alterado de conciencia. Así que pensé que era parte de la misma idea. Le debo mi gratitud a Andrew Weil. Creo que leyó uno de mis primeros libros en el que escribí sobre la caza de hongos y los hongos psicodélicos, y también hice alguna referencia a los hongos medicinales. Fue como un punto de inflexión, ya sabes, ciertamente me di cuenta de que otras personas estaban pensando en expandir la conciencia. Y entonces le di este libro a mi amigo Ryan Snyder. Así que Ryan se lo llevó a casa y unos días después le dije, Ryan, ¿dónde está mi libro? Me dijo que su padre lo había quemado. Dije, ¿quemó mi libro? En lugar de devolvérmelo o llamar a mis padres, él realmente tomó la iniciativa de quemar este libro. Le debo al padre de Brian Snyder una profunda gratitud porque ese único acto galvanizó mi interés, diciéndome que si esto es tan poderoso como para hacer que una persona realice un acto tan extraño, entonces debería examinar de qué va todo este asunto. La existencia humana en esta tierra se remonta a un periodo de tiempo extraordinariamente largo, de la mayoría de los cuales no tenemos información identificable. Es totalmente plausible, dado que los pueblos indígenas de todo el mundo conocen íntimamente toda la vida vegetal y conocerán las diferentes combinaciones de plantas que nuestros antepasados prehistóricos encontraron, las plantas que alteran la conciencia.
En unos 2 millones de años, la corteza humana triplicó su tamaño y el cerebro explotó en un lapso de tiempo evolutivo ridículamente corto. 2 millones de años no es nada en lo que respecta a la evolución. ¿Qué lo desencadenó? A finales de la década de 1970, Terence McKenna y su hermano Dennis McKenna fueron los primeros en proponer la hipótesis del mono dopado. Ahora se sabe que 22 primates, 23 incluyéndonos a nosotros, consumen hongos. Y la idea es que nuestros antepasados, al bajar de los árboles y cruzar la sabana, seguirían a los animales que defecaban. Bueno, en los subtrópicos, el hongo más común que sale de esas boñigas de vaca es el Psilogybe cubensis, un potente hongo mágico. Una cosa que los hongos y otros psicodélicos hacen de forma fiable es que inducen la sinestesia. La sinestesia es la percepción de una modalidad sensorial en otra, oír colores, por ejemplo, o ver la música. Tienes estas experiencias profundas y tienes que ponerte en su lugar e imaginar cuál debe haber sido el impacto de tal experiencia en un homínido primitivo. Los hongos mágicos abren las compuertas de la información que recibes. Básicamente, puedes pensar en ello como un fluido de contacto entre la sinapsis del cerebro. Vaya, qué ventaja competitiva, especialmente si estás trabajando con armas o tienes que montar algo que te dé más posibilidades de sobrevivir. El hecho de que esto sucediera no una ni dos, sino millones y millones de veces a lo largo de millones de años es una explicación muy plausible para la triplicación del cerebro hace 2 millones de años. No es tan simple como decir que comieron hongos de psilocibina y de repente el cerebro mutó. Creo que es más complejo que eso, pero creo que fue un factor. Era como un software para programar este hardware neurológicamente moderno para pensar, para tener cognición, para tener lenguaje, porque el lenguaje es esencialmente sinestesia. El lenguaje es una asociación con un sonido aparentemente sin sentido, excepto que está asociado con un complejo de significados. Una gran parte del espacio del cerebro, por así decirlo, se dedica a la generación o la comprensión del lenguaje. Esas estructuras neuronales no se encuentran en nuestros antepasados. Es un rasgo humano tener tanta fisiología dedicada a generar y comprender el lenguaje. Y eso es un reflejo de los eventos evolutivos que nos hicieron lo que somos. No pude conseguir estos hongos durante mucho tiempo. Cuando estaba en Ohio, compré una bolsa de hongos mágicos. Pero no tenía guía, no tenía recomendaciones sobre cuánto consumir. Tenía una bolsa así de grande, así que pensé, bueno, esto es probablemente una dosis. Así que consumí la bolsa. Para aquellos de vosotros que no lo sepáis, esto es como 10 veces más de lo que probablemente necesitéis consumir. Era un cálido día de verano y había un árbol precioso muy grande, un roble. Y entonces vi una nube negra en el horizonte y me di cuenta de que se acercaba una tormenta. Pensé, qué genial. Veía la tormenta venir, así que decidí subir a lo alto del árbol. Así que estoy empezando a sentir los efectos. Estoy sintiendo olas en las que el aire se vuelve líquido y tienes este campo de distorsión que atraviesa el paisaje visual. Nunca había visto eso antes, y pensé, oh, vaya, a esto se referían. Veo que las nubes hirvientes se acercan, pero ahora parecen furiosas, y entonces los rayos caían en plan relámpago láser. Y luego todos estos fractales geométricos emanaban de los rayos. Y muy pronto tuve estos mosaicos superpuestos de patrones matemáticos y figuras geométricas de múltiples colores que nadaban en este campo de visión por el que volaban estas olas. Nunca en mi vida había visto algo así. El viento aumentaba, la lluvia llegaba y me asusté muchísimo. Y entonces me di cuenta, estoy en la cima de una colina con tormenta eléctrica y en el árbol más alto. No es el mejor sitio para una experiencia espiritual. Así que me aferré al árbol con todas mis fuerzas. Y el árbol era mi pilar de vuelta al núcleo de la Tierra. Me sentía seguro mientras me aferraba al árbol.
Caían rayos por todas partes, sonaban truenos, ya sabes, un segundo entre el rayo y el trueno. Sabías que se acercaba cada vez más. Estaba aterrorizado de no sobrevivir. Y a través de esta experiencia tremenda, aterradora y tremenda al mismo tiempo, estoy subido a este árbol y me dije, ¿en qué debería centrarme? Y me dije, bueno, ya sabes, eres estúpido.